Una vez vamos a entonar el último himno, por favor. Dios nos ha dado promesa, hermano. Lluvias de gracia. Listos. Dios nos ha dado promesa. Lluvias de gracia enviaré. Dones que os den fortaleza. Gran bendiciones daré. Lluvias de gracia. Lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Hombre, tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Tome asiento, hermano, por favor. Quité mi saco, hermanos, porque está muy caliente aquí en el púlpito. Y no voy a hacer que me voy a dar el patatús aquí. Así que vayan a la primera de Tesalonicenses, por favor, 1. Uno dice Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano, hermanos, eso es el otro nombre de Silas, pero es el mismo. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aquí hablando Pablo, Silas y Timoteo de este pueblo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Señor, Padre, damos las gracias por ser bueno con nosotros, pidiendo, Padre, su bendición y su dirección. Déme, Señor, las fuerzas para seguir predicando su palabra. Tome control de mi ser, Señor, de mi corazón, de mis labios, Señor, y también que sea usted el que pueda cautivar el corazón de mis hermanos, los oyentes, Padre. Gracias, Señor, porque es bueno con nosotros. Bendíganos, por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un pueblo ejemplar. La iglesia de los tesalonicenses era un pueblo ejemplar, dignos de imitar, hermanos. Nosotros debemos de imitar lo bueno y no lo malo.
Esta iglesia en los días de Pablo, Tesalónica, contaba con 200,000 habitantes. Esta Tesalónica, hermanos, era la ciudad principal de Macedonia. Pablo pasa a Macedonia, Hechos 16, obedeciendo a una visión de un macedonio. 16:6 de Hechos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, hermanos, vamos a mirar algunas características. ¿Por qué la iglesia en Tesalónica es un pueblo ejemplar? Vaya por favor al versículo 1. Versículo 1. En primer lugar, ellos estaban fundados en Dios y en Cristo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esta iglesia en Tesalónica, hermanos, estaba fundada en el Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, debemos imitar eso. Debemos saber que usted y yo, mi hermano, estamos fundados solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Hay muchas religiones que te dicen que es Cristo y algo más, hermanos. No puede ser la verdad. Usted y yo, mi hermano, necesitamos saber y entender que tu fundamento, que mi fundamento es Cristo. Por eso dice Hebreos: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de tu fe. De tu fe. Este pueblo, hermanos, era un pueblo ejemplar porque habían entendido en quién ellos estaban fundados. No se movían, estaban firmes, sabían a quién habían creído. Por eso, hermanos, Pablo, Silas y Timoteo dan gracias a Dios por esta iglesia, porque sabían, se regocijaban que estaban fundados solamente en Cristo Jesús. Un pueblo ejemplar. Un pueblo ejemplar. Versículo 3. Dice el versículo 2: damos siempre gracias a Dios. Aquí hablando Pablo, Silas y Timoteo. Siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Por quiénes? Por la iglesia. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo, Silas y Timoteo estaban tan impactados por esta iglesia, mi hermano, que se acordaba de esta iglesia cada vez que ellos oraban al Señor. ¿Pero por qué, miren, hermanos? No solamente porque estaban fundados en Cristo, dice el versículo 3, por la obra de la fe de los tesalonicenses, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La fe de esta iglesia no era una fe fingida, era una fe real, que lo que hablaban, hacían. Hermano, estamos viviendo tiempos donde la iglesia habla muy bonito. Hemos aprendido el vocabulario cristiano. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, Dios te fortalezca. ¿Cómo está, hermano? En victoria, pastor. Hablamos muy bonito, pero muchas veces nuestra fe es fingida. Hermano, mi fe no solamente se mira en la iglesia, se mira allá afuera. Y allá se comprueba más, mi hermano, cómo nos conducimos con los de afuera. Usted y yo somos un libro abierto, como lo he predicado anteriormente, donde la gente puede mirar a Cristo en nosotros. Hay un canto precioso, que a veces no tengo la voz para cantarla y voy a decirle a mi hijo que me acompañe en la segunda voz. Se llama Porque vi a Cristo en ti. Dice: cuando llega a la gloria y te mira a ti, te voy a decir gracias a Dios porque miré a Cristo en ti.
Está muy bonito ese canto. Porque vi a Cristo en ti. Por ahí va más o menos. Hermanos, la gente mira a Cristo en nosotros. La fe de nosotros es real. La fe de nosotros, hermanos, la fe de nosotros se puede palpar, se puede mirar. O solamente por hablar. Vaya a Santiago, por favor. La fe de ellos, de esta iglesia, era una iglesia, mi hermano, que su fe no era fingida, era real. Había obrado en ellos y había frutos que se podían mirar, que se podían palpar. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana, escuchen, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esa iglesia de los tesalonicenses miraban a alguien que tenía necesidad y la ayudaban. Miraban a alguien que tenía hambre y le daban de comer. Miraban a alguien, hermano, que no tenía que vestirse y ellos lo arropaban. La fe se demostraba. A veces tú y yo sabemos una necesidad de alguien específico en la iglesia y tu corazón se cierra. ¿Qué clase de fe es la tuya? Debemos imitar la fe de los de Tesalónica, que era una fe real, que lo que hablaban lo hacían. Hermano, a mí me impacta alguien, no que hable bonito, no que sea elocuente. A mí me impacta una persona que lo que habla lo cumple, lo hace. Lo que predica, hermanos. Hay otro canto que dice, ¿cómo dice? Lo han cantado las muchachas. Ayuda, hermanita, ustedes la cantaron, ¿cómo va? La palabra, no solamente se predica, se vive y se practica, algo así. Nunca me ayudaron las hermanas, pero yo sé que ellas lo cantaron. Hermano, lo que predicamos, no solamente lo predicamos, hay que respaldarlo con nuestra fe no fingida, una fe real, hermanos. Esta iglesia, hermanos, Pablo, Silas y Timoteo se acordaban de ellos, mi hermano, y quedaron tan impactados porque era una fe real. Una fe real. Se miraba la obra de ellos. Ahora, nosotros no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Pero yo te puedo decir, como dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras y yo te demostraré mi fe por mis obras. Hermano, la fe tiene que haber obras. Si no, es una fe muerta. Esta iglesia de Tesalónica, su fe era una fe viva, real, no fingida. Versículo 3. No solamente por la obra de la fe de los tesalonicenses era un pueblo ejemplar, sino por el trabajo de amor de los tesalonicenses. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Esta iglesia trabajaba por amor. Hermanos, usted y yo tenemos que imitar a esta iglesia haciendo las cosas por amor al Señor. El día que se te pida, hermana querida, hacer una comida, no sé, una birria, un mole, no sé, lo que sea, si tú no lo haces por amor, vas a agarrar los pellejos y se los vas a echar a la comida. Que lo coman los hermanos así como están. No lo estás haciendo con amor. Lo estás haciendo por obligación. Esta iglesia lo hacía por amor. Cuando se limpia la iglesia, se tiene que limpiar con amor, hermanos, con amor. Mire, para Dios es lo excelente.
Para Dios es lo excelente. Si yo voy a aspirar, voy a mover las sillas para aspirar bien, mi hermano, pero a veces aspiramos donde mira la suegra, porque no lo estás haciendo con amor. Limpiamos los baños nada más así, superficialmente, porque no lo estás haciendo con amor. Cocinas y traes el arroz crudo porque no lo hiciste con amor. Hermanos, cada que se te pida algo para el Señor, tiene que ser con amor y tiene que ser lo excelente, lo excelente. La comida, como si fuera para el Señor Jesucristo presente. Señor, aquí te ofrezco esto. Pero muchas veces no tenemos ese amor. ¿Sabe por qué trabajamos muchas veces en la iglesia? Por un puesto, por obligación, para que el pastor no me diga nada, hermanos. No haga nada así, hermanos. No te cuenta para el servicio al Señor. Hazlo con amor. Esta iglesia de los tesalonicenses trabajaban con amor, hermanos. Con amor. ¡Qué bendición! Alguien me dijo una vez, enamórate de tu trabajo. Le dije, a ver, digo, ¿cómo que me enamoro de mi trabajo? Sí, dice, lo que haces, enamórate de lo que estás haciendo para que lo hagas bien y te diviertas en lo que estás haciendo y te van a pagar. Sí, cierto. Entonces, si trabajo en construcción, tengo que trabajar con amor. Cristo me ama bien, no sé, qué bendición con amor, me estoy enamorando de mi trabajo, pero de repente vamos y Dios te escucha. Dice Dios, este hijo mío, hay que mover el martillo ya. ¡Ah! Y pasa mucho en la iglesia, porque a veces venimos, hermanos, no con amor al servicio de Dios. Esta iglesia, la forma de evitarlos, trabaje siempre con amor para el Señor, hermanos. Trabaje siempre con amor. Era una evidencia clara de ellos, el amor hacia Dios. Por eso esos hombres, hermanos, quedaron tan impactados con esta iglesia, porque era un pueblo ejemplar. Vaya, por favor, al versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Miren, hermanos, Dios tenía a esta iglesia. Vaya, por favor, a segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Hermanos, ellos sabían y estaban conscientes que Dios los había escogido a ellos. ¿Para qué? Para salvación. Vaya a Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermano, esta iglesia se había dado cuenta que Dios los había escogido desde antes de la fundación del mundo. A ti y a mí, mi hermano, Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que tú ibas a ser salvo. Él sabe todo. Esta iglesia era un pueblo ejemplar. Por eso ellos trabajaban con amor, mi hermano. Ayudaban, daban más allá de sus fuerzas, porque ellos decían, wow, qué privilegio que Dios me haya escogido a mí desde antes de la fundación del mundo. Y ese pueblo, Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, habían captado eso y se sentían privilegiados. Hermanos, es un privilegio y un alto honor ser un hijo de Dios. Mucho cristiano no capta eso. Mucho cristiano no se da cuenta, hermanos, de la magnitud tan grande de que somos llamados hijos de Dios. Tal y como tú y yo éramos o somos. Así nos escogió Dios. Así Dios nos ama. Ahora, Dios quiere cambios en nuestras vidas.
Pero Él siempre está con un corazón perdonador para ti y para mí. Por eso este pueblo era un pueblo ejemplar, hermanos. Vaya al versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Era un pueblo en ejemplo en cuanto recibió o cómo recibió la palabra de Dios. Ahí mismo en 1 de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta iglesia de Tesalónica, hermanos, habían aceptado la predicación de la palabra de Dios. Ellos decían, esto que está predicando estos hombres no es palabra de hombre, es palabra de Dios. ¿Cómo recibes la palabra tú? ¿Cómo la recibimos, hermanos? Esta iglesia, hermanos, estaba pasando por gran tribulación. Si va al capítulo 2, versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Esta iglesia estaba pasando por persecución también, pero recibieron la palabra de Dios. ¿Cómo la recibe usted, hermano? Mire, el diablo es astuto. ¿Sabe cuál es tu tribulación? Cuando tu amigo o tu amiga por un error no te saludó. Llegas por la iglesia y por una razón no te saludó, ya cerraste tu corazón en la predicación de la palabra de Dios, porque estás pensando que esa hermanita no te habló. Esa es la tribulación de los cristianos hoy en día. Es increíble, hermanos. Es increíble. Vaya al versículo 6. Ahí mismo de 1 de Tesalonicenses 1. Este era un pueblo ejemplar porque también seguía a sus líderes espirituales. Eso es muy difícil hoy en día en las iglesias. Hoy en día las iglesias no se quieren sujetar al líder espiritual. Y vosotros, versículo 6, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ellos imitaban la fe de sus líderes espirituales. Ellos se sometían a sus líderes espirituales. 1 Corintios 11:1 dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ellos imitaban la fe de Pablo. Yo muchas veces les he dicho, ahora ¿quién es el líder espiritual en la iglesia? Es el pastor. Pero no lo digo por mí mismo, por cualquier pastor en cualquier iglesia. Hoy en día las iglesias no se quieren sujetar al siervo de Dios. ¿Saben qué es la palabra sujetar, hermanos? Es amarrarte al pastor. No se quiere. Este pueblo era un pueblo ejemplar porque ellos, hermanos, seguían a sus líderes espirituales. Hebreos 13:7. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Estoy leyendo Biblia. Porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo voy a dar cuenta de ustedes desde el 7 de diciembre del 2017. Mire, hermano, yo me acuerdo, para que el día que me pregunte el Señor, a ver, ¿por qué se fue aquella ovejita de la iglesia? Yo sé que le voy a responder. ¿Por qué se fue aquella familia de la iglesia? Yo sé que le voy a responder a Cristo. Es mi trabajo, porque voy a dar cuenta por cada uno de ustedes. A partir del 2017, Cristo me va a pedir cuenta de ustedes. Y yo sé, si saben qué, aquel hermanito se fue por rebelde. ¿Cierto? Aquella familia se fue por rebelde. ¿Cierto? Esta iglesia, hermanos, de Tesalónica se sujetaba a sus líderes espirituales. Hoy en día no pasa eso. Un pastor que llegó a esta iglesia me dio un consejo porque observó cómo yo me dirigía a ustedes, cómo les hablaba. Le dijo, siervo, le voy a dar un consejo. Sí, pastor. Yo escucho, hermanos. Yo sé escuchar. Ahora, el consejo lo puedo aplicar o lo puedo desechar. Pastor, a las ovejas se les maltrata. A las ovejas se les golpea. ¿Acaso usted no mira a los pastores en los campos cómo agarran a las ovejas? Aquellas ovejas rebeldes les pegan, las maltratan. Digo, pastor, sinceramente yo no pienso como usted. Pero respeto su opinión. Pero no lo voy a aplicar con esta iglesia. A veces, hermanos, las ovejas miren cómo está el cómo está el mundo de chueco, hermanos. A este pastor, aquí lo tienen. Maltrata, golpea. Es increíble cómo está todo chueco. ¿Cómo que? Pero esta iglesia era un pueblo ejemplar porque seguían a sus líderes espirituales. Dice la Biblia, vaya mejor, porque se lo iba a decir, 1 Timoteo 5, 17, ahí adelantito. Los ancianos que gobiernan bien, hablando del líder espiritual, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cuál doble honor? Hay iglesias que se confabulan para correr al pastor. ¿Cuál doble honor? ¿Cuál doble honor? Hermano, necesitamos imitar la fe de la iglesia en Tesalónica. No solamente el pastor, hermanos, en la iglesia, hay liderazgo que enseña en la iglesia. Hay liderazgo que a veces yo como pastor les doy la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Tenga a los hermanos en dignos de doble honor. Están enseñando la palabra de Dios. Ahora, si ellos dan un consejo, hermano, mire, yo no me molesto que sea un consejo para beneficio bien para ti. Pero muchas veces, hermanos, no queremos. Esta iglesia de Tesalónica, hermanos, seguían a sus líderes espirituales. Ahí mismo en el versículo 6, y vosotros venid a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pero también era un ejemplo en cuanto a sufrir. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo.
Esta iglesia, hermano, vaya al capítulo 2, versículo 14. Esta iglesia, cuando ellos se convirtieron, lo de su misma nación, sus mismos amigos, familiares, paganos, se enojaron y los persiguieron. 2:14 de Primera de Tesalonicenses. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Los de su misma nación, hermanos, los estaban persiguiendo por haberse convertido. ¿Qué no dice la Biblia? Que los enemigos serán los de la propia casa. Pero a esta iglesia no les importó, mi hermano. Así recibieron la palabra de Dios. Así ayudaban, mi hermano, en gran tribulación, en gran persecución. Por eso es una iglesia digna de imitar. Así recibieron la palabra. Versículo 7 del primer capítulo. También era un pueblo ejemplar por cuanto animaban a otras iglesias. Versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo. Ellos le están hablando a la iglesia de Tesalónica. Le dicen, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Su ejemplo se había extendido 200 kilómetros al oeste y 300 kilómetros hacia el sur. Animaban a otras iglesias. Qué bendición escuchar a una iglesia que está prendida en fuego, que anima a otras iglesias. Hermano, todo se sabe, todo se escucha. Qué bendición que esta iglesia pudiera animar a otras iglesias. Y no es jactancia, es para glorificar el nombre de Cristo. Una iglesia donde hubiera amor, donde hubiera fe, donde se ayudara al necesitado, que nadie pasara necesidad en la iglesia, que se siguiera predicando la palabra de Dios, hermanos. Claro que una iglesia anima. Esta iglesia animaba a otras iglesias aún estando lejos. Versículo 8. Esta iglesia era una iglesia que estaban entusiasmados al servir. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No dice, ha sido divulgada tantos chismes, sino la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, miren, hermanos, se había extendido, mi hermano, la fe de ellos. Tanto que dice la Biblia que Pablo, Silas y Timoteo no tenían necesidad de hablar nada. Porque iban a una ciudad y ellos ya sabían, mi hermano, de lo que se trataba. Estaban entusiastas. Y se había extendido, mi hermano, la fama de esta iglesia. Que cuando llegaba Pablo, Silas y Timoteo, decían, wow. No, pues aquella iglesia en Tesalónica, hemos escuchado de ellos cómo se conducen, cómo ayudan, cómo creen en Cristo. También nosotros, y Pablo, pues ya no tengo nada que enseñarles. Me han quitado trabajo esta iglesia. La iglesia me ha quitado trabajo. Pero hoy en día, hermanos, ¿cuál le ha quitado trabajo al pastor? No, hombre, más trabajo. Que ya se escucha un chisme, que ya se escucha un pleito, ya un problema entre hermanos. ¡Ay! Pastores que están sufriendo. Hay que imitar lo bueno, hermanos. Entusiastas. Este era un pueblo entusiasta, alegre. Mire qué bendición. Cuando estamos yendo los sábados a predicar la palabra de Dios, hermano, qué alegría siento en mi corazón. Creo que un día me va a dar un paro cardíaco ahí a mí. Me alegro, hermanos, cuando veo predicando la palabra de Dios a los hermanos.
Cuando veo a aquel hermano predicándole a una persona que ya paró ahí, aquella hermanita que ya está compartiendo la palabra de Dios, aquella fulana o aquella señora, mi corazón, mire hermano, wow, Señor, gracias, gracias. A veces tomo fotos, hermanos, tomo fotos y cuenta, sean ustedes. Me gozo. Los grabo también al hermano cuando predica, lo estoy grabando. Me gozo. Yo he invitado a algunos pastores del área que vengan el sábado y que vengan a predicar. No importa que repartan sus tratados, hermano, yo no soy envidioso, que repartan sus tratados. Vengan pastores y prediquen la palabra de Dios. Solamente 2 llegaron. Que sea un pueblo, hermanos, que anime a los demás. Somos del mismo equipo, hermanos. Son diferentes iglesias, pero tenemos al mismo Señor, hermanos. Somos del mismo equipo. Que el evangelio, no importa que por aquella iglesia sean ganadas personas, no importa. Gloria a Dios, mi hermano. Pero con entusiasmo, alegre. A veces venimos. No, hermano, firmes, hermano, va a compartir lo más precioso que un ser humano puede escuchar, el evangelio de Cristo, y puede cambiar su destino por toda su eternidad. Entusiasta. Ahora nos entusiasmamos más con un miserable partido de fútbol o con una película. Ahí estamos, hermano. A mí me encanta, le he hecho mucho el fútbol. Yo antes me entusiasmaba demasiado. Cuando metía un gol, hasta gritaba y se paraba mi pelo. Y gol, Adelita, agarraba a Adelita ahí en la cocina y la abrazaba. Gol de México, ¡wow! ¡Qué bendición! Y le metió un gol a Colombia. ¡Ah, qué bendición! Mi esposa estaba cocinando y yo la abrazaba y la besaba por un miserable gol. Ahora, hermanos, que tenemos Espíritu Santo, ahora que compartimos lo más precioso, hermanos, que es la palabra de Dios, desganados, sin ganas. Si no quieres escuchar, no vete al infierno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta iglesia, hermanos, trabajaban con ánimo. Su fe se extendió a lugares lejos, hermanos, se escuchaba de ellos. ¿Qué se escucha de nosotros? ¿Qué se escucha de nosotros? Miren, hermano, los pastores sabemos lo que pasa en las diferentes iglesias, pero por ética no lo decimos. Pero no se escuchan cosas buenas, lastimosamente. Se escuchan de divisiones, de pleitos, de celos, de iras, de envidia. Yo me pongo a pensar qué clase de cristianismo estamos viviendo o a quién le servimos. Ellos, hermanos, dice el versículo 9, que se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Muchos de ustedes, hermanos, estaban más entusiasmados y más alegres cuando cargabas a un mono ahí de yeso y de madera. Muchos de ustedes, hermanos, te decía el cura, vas a cargar a una imagen, pero tienes que estar aquí a las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana llegabas. Cuando te decían la misa de gallo el 24 de diciembre, hermanos, a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana estabas ahí. Más entusiasmo ahí, sirviendo un mono que tiene ojos y no miran, tiene oídos y no escuchan, tienen pies y necesitan que los carguen. Ahí estabas más entusiasmado. Ahora que sirves al Dios vivo y verdadero, andas con el chupón en tu boca, con el limón amargado en tu boca, pura amargura. Y no, hermanos, en un hijo de Dios tiene que haber gozo. No importa la situación, no importa la tribulación, no importa la prueba, tiene que haber gozo. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia gozosa porque se había convertido de los ídolos al Dios viviente. Mire, hermanos, yo estudié mi infancia en una escuela de monjas. Yo sé todo lo que es la iglesia católica. Yo sé todo lo que es la iglesia católica. Nosotros en la mañana, el obispo de la ciudad nos iba a ejercer la misa. Nosotros nos peleamos para ayudarle a ese perverso. Una vez lo miramos a él,
besándose con mi maestra, que era la directora, la madre Paquita. Se estaban besando y decían que no se besan. Pura hipocresía. ¿Cuántas cosas no se miró en esa escuela de monjas? Ahora dentro de mí es un recuerdo muy bonito para mí, porque fueron la etapa, una de las etapas más bonitas de mi vida. Miren, hermanos, ahí en esa escuela de monjas los tenían, mire, derechito a los niños. Estábamos sentados ahí en el salón y entraba una madre, la madre Consuelo. En cuanto miramos que llegamos, buenos días, hermano, Madre Consuelo, hermano, iba así, Madre Consuelo. O entraba el cura, hermano, entraba el cura. No solamente saludábamos a Padre, buenos días. Íbamos, no sé, acababa de ir al baño, creo, y empezábamos su mano. Bien portaditos, con muy buena educación, cosa a mí no se me olvida. Y fueron monjas que no conocían de Cristo. Hablaban de un Cristo, pero de un Cristo muerto. Pero nos enseñaron bien educado. Y eso que estaban sirviendo a ídolos. Yo por eso pienso, y es una convicción propia, yo pienso que los hijos de cristianos tienen que ser los hijos más educados que pueda haber sobre la faz de la tierra. Porque ahora servimos a un Dios vivo que nos ha dejado instrucciones a nosotros los padres de cómo instruir a un hijo, cómo educarlo. Uno de los propósitos de la escuela cristiana no solamente es lo académico, lo espiritual, aún es lo moral. Yo cuando llego al salón de Miss B, de Bianca, cada que llego los niños se paran y me dicen buenos días, pastor, o buenas tardes, pastor. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado. Y mire, déjeme decirle, hay padres que están molestos. ¿Cómo sabe, pastor? Los niños todo hablan. Digo, es increíble. A veces me dan ganas de expulsarlos. Pues lleves a sus hijos, pues, no los meta acá a la escuela cristiana. ¿Qué daño estamos haciendo? De enseñarles buenos principios, buenos modales. Hermano, unas monjas me enseñaron mis principios porque yo no tuve un padre. Yo quedé huérfano a la edad de 7 años. Las monjas fueron mi base principal en mi educación, aparte de mi madre. Y servían a un ídolo. Ahora tú y yo, mi hermano, tenemos al Dios verdadero que nos ha dejado el manual, las instrucciones para nuestras vidas y para instruir a los nuestros, pero con entusiasmo, hermano. Venga, gozoso. Mira, a veces, hermano, mi corazón es corazón pentecostal, creo. La verdad, se lo he dicho muchas veces. A veces, ay, quizá brincar aquí, no sé. A veces me gustaría a mí decirle a los hermanos artistas, hermanos, denme chance un día, denme chance de dirigir un día. Y dirigir los cantos, hermanos, y que el corazón salga, hermanos, con el gozo que tengamos para cantar. Grande gozo hay mi alma hoy, porque Cristo me salvó. ¡Qué cara! ¡Qué cara! No, hermano, grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. ¡Wow! Al Dios vivo y verdadero. Cuando estábamos ahí con las monjas, no ruido, paradito, no da ruido. Está el Señor ahí en ese mono. Bueno, sí me enseñaron a mí. Bien portadito. Ese corte que traigo, la monja no me hubiera aceptado. No me hubiera aceptado. Una vez, una de ellas, una monja, se metió en problemas con unos padres porque nos habían advertido, todos tienen que venir con el pelo bien rasurado. Y siempre hay, ¿me entiendes? Llegó un muchacho, bien chulo. Y la madre González, la que he mencionado, lo agarró. Le cortó el pelo. Al siguiente día, se armó la gran tribulación ahí. Los padres reclamándole a la madre González por qué había hecho eso. Y eran ídolos de madera que tenían más principios
morales que muchos cristianos. Seguimos mejor. Versículo 10, para ir terminando. Este pueblo también, hermanos, es un pueblo ejemplar porque es un pueblo expectante a la venida del Señor. Ellos creían literalmente y vivían de tal forma que ellos pensaban literalmente que Cristo venía en su tiempo. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Ellos vivían de tal forma que ellos pensaban que Cristo iba a llegar en su tiempo. Pero también, hermanos, por último, 2 Corintios 8:1. Era un ejemplo esta iglesia en cuanto a dar. Asimismo, hermanos, 2 Corintios 8:1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, a las iglesias, entre ellas estaba esta iglesia, que en grande prueba de tribulación, o sea, estaban pasando problemas, gran problema, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Era una iglesia generosa. Hermano, lea bien. Gran tribulación, y no dice pobreza, dice profunda pobreza. Mire, en este país, bueno, en esta iglesia no hay pobreza. Las familias, aquí no hay familias pobres, y menos en profunda pobreza. En nuestros pueblos sí existe la profunda pobreza. Yo conozco a gente que sí vive en profunda, no pobreza, profunda pobreza. Esta iglesia estaban pasando grandes pruebas de tribulación y en profunda pobreza, y abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Se acuerda de la viuda? Nosotros no somos generosos. Hermano, Cristo es generoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Si algo tenemos que imitar de esta iglesia también es su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En su profunda pobreza dieron con gozo más allá de sus fuerzas, más allá. Significa que si tenían, mi hermano, déjeme chequear acá. Ay, ¿por qué se le tanto dinero? Ok. Significa, ya lo dije. Significa que si esta cartera hay billetes y de todo tipo, ya miré, no sé ni por qué, apareció, gracias Señor, gracias. Bueno, pero apareció, yo veo la necesidad de alguien y soy generoso y más allá de mi fuerza, más allá, esta cartera se tiene que quedar vacía. Pero no, hermano. ¿Sabe qué hacemos? No, este de 100 no. No, este de 50 tampoco. El de 20, Señor, no, ¿verdad? No. ¿Puede ser el de 10? No, el de 5 me está diciendo. No, creo que el de 1. Ay, qué generoso es el hermano. Qué generosos somos, hermanos. No, más allá de sus fuerzas. Yo les platiqué, y esto es para la gloria de mi Dios, cuando yo visité a esa hermanita que les he platicado al hospital, esa vez, hermanos, yo no tenía la posición económica que ahora, gracias a Dios, lo puedo atender. Yo estaba limitado. Vivía limitado. Y ya ni quiero recordarme porque me da todavía un poco de tristeza, pero vivía limitado. Lo fuimos a mirar y sí había un billete de $100 en mi bolsa que alguien me había regalado. ¿Y qué hizo, pastor? Se lo dejé a la hermana. El billete de 100. Yo tenía necesidad. Pero mi hermano, cuando un corazón es generoso, no importa su situación. Yo no percibí, digo, ay,
No va a hacer falta. Dios va a suplir. Y hasta el día de hoy, miren, no estoy flaco. Tampoco estoy gordo. Estoy bien. Llegando a la casa, me esperan 2 tamalitos, uno de mole y uno de dulce, con un cafecito. O quito el cafecito, una coca de botella. Hermano, tenemos que ser generosos. Dios es generoso con nosotros. Abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios no da migajas. Dios da en abundancia. Pero aquellos corazones que son generosos, esta iglesia de Tesalónica, un pueblo ejemplar, hermanos, que usted y yo podemos imitar. Sí se puede imitar lo bueno. Señor y Padre, damos las gracias por ser bueno con nosotros. Pedimos, Padre, su bendición y su dirección, Señor. Ayúdenos, Padre, a imitar lo bueno, Señor. A ser un pueblo de usted, Padre, que pueda impactar a las demás iglesias. Un pueblo, Padre, que glorifique su nombre. Un pueblo, Padre, que reciba su palabra. Un pueblo que dé amor, que ayude, Señor, que sea generoso, Padre. Un pueblo que predique la palabra de Dios con entusiasmo. Gracias, Señor, por lo que usted está haciendo los días sábados. A usted sea la honra y la gloria, Padre. Síguenos ayudando, por favor, Padre. Ayude a esta iglesia, la iglesia bautista Roca de la Eternidad, Señor, a ser un ejemplo, Padre. Por favor, Padre, ayúdenos, Señor. Queremos glorificar su nombre, Padre. Que sepan que en esta iglesia hay amor, Señor. Que sepan que en esta iglesia es generosa. Que ayuda al necesitado, Señor. Antes de terminar, queridos hermanos, permítanme hacer una pregunta a todos los que estamos aquí en este cuarto. Un día vamos a morir. No es mi deseo, escuche bien, no es mi deseo, pero puede pasar el día de hoy. Si usted llegara a morir en este día, la pregunta es, ¿usted está 100% seguro que su alma despertaría con Dios? Déjeme decirle que la Biblia nos habla de 2 lugares, el cielo y el infierno. Y que usted tiene un alma que es eterna. Su cuerpo lo van a enterrar o lo van a quemar. Su espíritu es su aliento de vida, regresa a Dios, pero usted tiene un alma que es eterna. Esa no muere. En un segundo usted expira y despierta en el cielo, en el infierno. Si usted no sabe o tiene dudas en su corazón, me gustaría orar por usted. Nadie está mirando. Todos están con su cabeza abajo, ojos cerrados. El único que voy a mirar soy yo. Por lo cual, si usted está aquí y no tiene la seguridad de su salvación, no sabe a dónde va a ir el día que muera, levante su mano para orar por usted. Alguien así. Una hermana, necesito que me ayude. Ahí, hermana Concha, miren. Por favor. Alguien le va a enseñar por la palabra de Dios. ¿Alguien más? Señor y Padre, usted ha escuchado la invitación, Señor, y una mano se ha alzado. Padre, gloria a su nombre. Usa a mi hermana que le va a compartir el evangelio, Señor. Un alma para usted preciosa, Señor. Ahora ayúdenos a nosotros, Padre, a esta iglesia, a hacer esa iglesia que se acerque a los tesalonicenses, Padre. Un pueblo ejemplar, Señor. Gracias le damos por ser bueno con nosotros, Señor. A usted siempre sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, hermanos, para no se le olvide, hermano, llevarse un paquetito, aunque no vaya a venir usted el sábado. Pero si usted va a venir, no se vaya, hermano, por favor, para que pueda anotar su nombre y me pueda decir, yo lo anote. Ok, hermano, solamente me quedan 3 espacios, así que si usted quiere venir y no se ha anotado, me dice.
Bueno, vamos a orar para ser despedidos. Señor, Padre, damos las gracias por ser bueno con nosotros. Despidamos con nuestros hogares. Cuídenos, Señor, en el inicio de la semana, Señor, que su mano esté alrededor de nosotros protegiendo, Padre. Protéjanos de ese virus, Señor maligno, Padre. Por favor, gracias porque hasta ahorita, Señor, nos ha ayudado, Padre. Gracias, Señor, por ese amor que tienes a cada uno de nosotros, Padre. Síganos protegiendo, por favor, Padre. Y ayude también, Señor, a los hermanos que tienen alguna enfermedad, tienen una necesidad. Por mi hermano Antonio, que está batallando ahí con su colesterol. Señor, ayúdelo, Padre, por favor. Mi hermana Silvia también, con su alta presión. El hermano Ramón, que llegó en la mañana también, Señor, ayúdelo, Padre. Por nuestra hermana Gema también, que está ahí en peligro allá, Señor, donde está ella, Padre. Sea con ella también, sea con cada uno de nosotros, Padre, por favor. Damos las gracias por el bebé también el sobrino de mi hermana Ruth, Señor, hijo de la hermana Dorca. Se me olvida su nombre, Señor, se me pasó, pero le pido por él que lo siga fortaleciendo, Padre, por